tanto la precarga, la poscarga, el grado de congestión pulmonar que tiene, el grado de congestión vascular sistémica que tiene el paciente, ¿ya? De tal manera que cuando evaluamos al paciente, nosotros tenemos que determinar, mediante el examen físico, tenemos que determinar cómo está la presión venosa o la presión de llenado de la aurícula derecha, cómo llega, con qué presión llega el flujo sanguíneo por la vena cava inferior, la vena cava superior, con qué presión y en qué volumen se envía la sangre hacia el lecho vascular pulmonar, qué grado de oxigenación tiene esa sangre, cómo llega el flujo sanguíneo desde los pulmones hacia la aurícula izquierda, cómo es expulsado y con qué presión se envía la sangre hacia la circulación sistémica y hacia el lecho vascular sistémico, ¿ya? Con qué presión llega, con qué presión regresa hacia el lado derecho, ¿ya? Para determinar esto, nosotros tenemos, primero, si queremos establecer, ya habíamos hablado en la teoría, si queremos establecer cómo se está oxigenando la sangre en los pulmones, nosotros vemos la saturación. La saturación y la ausencia de cianosis nos indica que la sangre está oxigenándose adecuadamente en el lecho vascular pulmonar. Si es que tenemos incremento de la congestión vascular pulmonar, eso significa que hay un incremento de la presión venosa pulmonar y hay un incremento de la presión en la aurícula izquierda. Si es que el ventrículo izquierdo se llena adecuadamente, puede expulsar la sangre hacia la circulación sistémica si es que las válvulas están bien. Si la válvula auriculoventricular es competente, nada de la presión del ventrículo izquierdo va a regresar a la aurícula, ¿no? ¿Y cómo medimos con qué fuerza sale la presión en del ventrículo izquierdo a la aorta? Midiendo la presión arterial media, ¿no? Pero no solamente es importante la presión arterial media, necesitamos saber cómo está la presión arterial sistólica y cómo está la presión arterial diastólica. ¿Por qué? Porque la presión diastólica nos permite ver cómo está el funcionamiento, cómo es el funcionamiento de la válvula aórtica, ¿no? Si la presión diastólica está muy baja, significa que la presión aórtica está, hay una fuga de la presión aórtica por la válvula aórtica, y es probable que el ventrículo izquierdo en diástole se llene más, no solamente por el flujo que viene desde la aurícula izquierda, sino por el flujo que regresa desde la aorta, ¿no? Entonces vamos a tener un incremento de la presión del ventrículo izquierdo y probablemente una dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Eso qué significará? Que el ventrículo izquierdo tendrá un choque de punta más desplazado a la izquierda, por fuera de la línea medio clavicular y posiblemente por debajo del quinto espacio intercostal, ¿ya? Luego, cuando llega una adecuada presión de perfusión hacia los capilares sanguíneos, nosotros vamos a ver una presión capilar adecuada, y eso lo vemos mediante viendo el lecho unguial. El lecho unguial que tenga un tiempo de llenado capilar pulmonar adecuado, ¿no? Eso nos va a indicar que está llegando una adecuada perfusión sanguínea periférica, ¿ya? Luego esa sangre tiene que pasar al lado venoso. No debe haber trasudado. La sangre no debe pasar al intersticio, porque si pasa al intersticio, el líquido pasa al intersticio, habría edema, ¿no? ¿Y el edema qué significa? Que la presión capilar está incrementada y la presión oncótica de la sangre no logra absorber el líquido hacia el intravascular. Y eso puede suceder o bien porque la cantidad de proteínas que tenemos en la sangre es baja o porque la presión venosa y arterial es alta, ¿no? Que expulsa la sangre fuera del lecho vascular. También habíamos dicho que en la cava inferior es muy importante la presión hidrostática. Obviamente, cuando estamos de pie, la presión hidrostática por la altura desde la aurícula derecha hacia los pies es mayor. Por lo tanto, la presión hidrostática va a ser mayor. ¿Qué impide que la presión sea mayor? La existencia de las válvulas. La existencia de las válvulas en la cava inferior y en las piernas hace que esa presión hidrostática no se transmita hacia el lecho vascular pulmonar. Pero si tenemos un problema venoso, tenemos varices, distensibilidad o falla de las venas, de las válvulas de miembros inferiores, entonces esa presión hidrostática se va a transmitir hacia el capilar y va a superar la presión oncótica. Entonces, gracias a las venas que tenemos, las válvulas que tenemos en las venas, esa presión hidrostática no se transmite hacia el capilar pulmonar, hacia el capilar sistémico, ¿ya? Adicionalmente, eso ya habíamos revisado,
que lo que permite el flujo anterógrado es no solamente la presión hidrostática, especialmente en la cava superior, sino también la presión negativa intratorácica y positiva intraabdominal. Esa diferencia de presiones entre el abdomen y el tórax, que lo tenemos en la inspiración, hace que el flujo se dirija desde el abdomen hacia el tórax, y eso succiona la sangre desde los miembros inferiores también. Otro factor que hace que el retorno venoso se incremente es también que las venas están incorporadas dentro de la masa muscular, y el movimiento muscular también hace que haya un flujo sanguíneo, se exprima el lecho venoso y vaya retorne hacia el corazón, a la aurícula derecha. Si queremos ver la presión en la aurícula derecha, ya habíamos visto que tenemos que ver la yugular. Si la yugular tiene una buena presión de llenado, decimos que hay una buena precarga. Si hay exceso, la irritación yugular va a estar también elevada, ¿no? Si hay un exceso de llenado auricular derecho. Y así vamos a ver la función del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y si hay congestión vascular pulmonar, ¿no? Otra cosa importante cuando evaluamos un paciente con insuficiencia cardíaca es la regulación de la presión arterial. Conocemos esta fórmula. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, ¿no? Si la presión arterial aumenta, es por una de dos causas. O bien el gasto cardíaco aumentado, o bien la resistencia periférica aumentada. Si baja la presión arterial y hay hipotensión, también puede deberse a dos causas. O bien el gasto cardíaco ha disminuido. El gasto cardíaco, ya saben ustedes, que es la cantidad de litros por minuto que envía el corazón hacia la circulación, ¿no? Y eso se debe a cómo se forma el gasto cardíaco. El gasto cardíaco está formado por el volumen expulsado por el ventrículo izquierdo con cada latido. Si tenemos un volumen de 100 mililitros, expulsión de 100 mililitros por latido, 100, y si tenemos 60 latidos por minuto, 100 por 60 nos daría 6.000 mililitros por minuto, ¿ya? Porque cada latido envía 100, ¿ya? Ese es el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial también disminuye. ¿Y qué hace el organismo para que la presión no disminuya cuando disminuye el gasto cardíaco? Incrementa la resistencia periférica. Es decir, para que esto no varíe, para que la presión no varíe, si uno de los factores disminuye, el otro tiene que aumentar. Si la resistencia periférica disminuye, el gasto cardíaco tiene que incrementarse para que la presión arterial no baje. Y al revés, para que no haya hipotensión, cuando el gasto cardíaco está disminuido, la resistencia pulmonar tiene que estar incrementada, la resistencia periférica tiene que estar incrementada, ¿ya? Estamos hablando de la presión arterial periférica. Entonces, si tenemos una lesión, por ejemplo, un infarto cardíaco o una valvulopatía que hace que el gasto cardíaco disminuya, se produciría hipotensión si es que el sistema autorregulatorio no causara una vasoconstricción. Esa vasoconstricción incrementa la resistencia periférica y evita que haya hipotensión. Entonces, una lesión, un infarto que baje el gasto cardíaco, puede ser contrarrestado por vasoconstricción. Y esa vasoconstricción se produce porque se activa el sistema nervioso simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? ¿Cómo podemos, cuando el gasto cardíaco disminuye, o suponiendo que hay una resistencia vascular disminuida, para que no haya hipotensión, si la resistencia vascular disminuye, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la precarga, incrementar el volumen y aumentar la contractilidad o aumentar la frecuencia cardíaca. Esto hace que el gasto cardíaco aumente. Aumentar la precarga, aumentar los líquidos, aumentar la contractilidad y aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Retener sodio también. Eso incrementa el gasto cardíaco. ¿Qué ocasiona la resistencia vascular disminuida? Vasodilatación. Vasodilatación, ¿no? Si se vasodilata. ¿Cuándo puede vasodilatarse? En un shock séptico, en un shock anafiláctico. En esos casos disminuye la resistencia vascular periférica. Un concepto de fracción de eyección que habíamos hablado.
cuando el ventrículo, este es en la cavidad ventricular, en diástole y cuando se contrae en sístole. Nunca es la fracción de eyección 100%. Siempre queda algo en el ventrículo, no se puede expulsar todo. Entonces, la fracción de eyección es el volumen diastólico, cuando el ventrículo está lleno, menos el volumen sistólico, lo que ha quedado entre el volumen diastólico. Eso nos da la fracción de eyección. ¿Ya? El volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Si ese volumen, que es la fracción de eyección, lo multiplicamos por 1 minuto, nos da el gasto cardíaco. Pero también podemos medir el gasto cardíaco, como ustedes han visto en sus clases de fisiología. Cuando he llevado fisiología, han visto que el gasto cardíaco también puede medirse por otro método, el método de Fick, ¿no? Que el gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno en mililitros por minuto entre la diferencia arterial de oxígeno por 10. La capacidad de transporte de la sangre de oxígeno es igual a la hemoglobina por 1.36, que es la cantidad de oxígeno que puede tener cada gramo de hemoglobina, por 10. ¿Ya? De esta forma, el consumo de oxígeno entre el consumo de oxígeno entre la diferencia de oxígeno que ha ocurrido entre la arteria y la vena en 1 minuto. ¿Ya? Para explicarlo mejor, si acá nosotros tenemos la concentración de oxígeno o de cualquier sustancia que ingresa por este lado, este puede ser un río, ¿no? Un río. Si por acá hay una concentración de ingreso y acá tenemos una concentración de salida, si son iguales, significa que no ha captado nada, no ha salido nada de esta sustancia, en este caso oxígeno, ¿no? Si es que son diferentes y acá hay menos, significa que se ha extraído oxígeno, ¿ya? Esa extracción, ¿de qué va a depender? Si es que la extracción es constante, esto sería el consumo de oxígeno. Si yo para vivir necesito sacar de la sangre 3 moléculas de oxígeno, ¿no? 3 moléculas de oxígeno, y el flujo sanguíneo acá es rápido, ¿no? Fluye rápidamente. Cuanto más gasto cardíaco tiene, cuanto más flujo hay, acá la concentración será más alta, ¿no? Casi no habrá diferencias, porque como acá el flujo es grande, la concentración de ingreso va a ser muy similar a la concentración de salida. Pero si el flujo es lento, yo voy a sacar 3 en 1 minuto. Por lo tanto, acá va a ser esto menos 3, ¿ya? Menos 3. En cambio, si el flujo es rápido, aquí va a ser, y yo saco 3, esto lo saco, ingresan por decir 10, y acá en 1 minuto yo voy a poder sacar, como pasa tan rápido a la sangre, yo solamente saco 1, ¿no? Saco 3, pero acá han pasado ya 3 litros. Entonces, la concentración final va a ser menor, va a ser mayor, ya va a ser casi igual a esta. ¿Por qué? Porque el flujo es grande. Entonces, la diferencia entre la concentración que ingresa y la concentración que sale nos va a indicar cuál es el flujo o cuál es el consumo de oxígeno, ¿ya? Si nosotros ya tenemos el flujo o el consumo de oxígeno y quisiéramos saber la resistencia, calcular qué resistencia tiene la arteria, nosotros invertimos la fórmula simplemente. Ponemos resistencia periférica es igual a presión arterial entre gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el flujo, los litros por minuto, ¿ya? Conocemos la presión arterial, conocemos las presiones, conocemos el gasto cardíaco por el método de Fick, el flujo, y con eso obtenemos la resistencia periférica. Podemos obtener la resistencia en los pulmones o podemos obtener la resistencia en las venas, ¿ya? De tal manera que nosotros podemos calcular los valores hemodinámicos de un paciente y en el caso clínico se les expone estos valores hemodinámicos, ¿ya? Lo normal, la aurícula derecha debe medir más o menos 2 a 8 milímetros de mercurio. La presión capilar pulmonar, hemos dicho que mide aproximadamente 2 milímetros más, de 8 a 2 milímetros de mercurio más, ¿no? Presión capilar pulmonar es igual a la presión de la aurícula izquierda, por el sistema de vasos comunicantes, ¿no? Aurícula derecha, 2 a 8 milímetros de mercurio, aurícula izquierda o capilar pulmonar, 8 a 12 milímetros de mercurio. La presión en el ventrículo derecho es de 15 a 30 en sístole y de 0 a 8 en diástole, ¿ya?
milímetros de mercurio. En cambio, en la arteria pulmonar va a ser de 15, la misma sistólica, 15 a 30, y la diastólica es mucho más alta, porque la válvula pulmonar impide que baje a 0 o a 8, ¿ya? De 3 a 12. La presión arterial media, la presión arterial sistémica de 140 a 110 y diastólica 60 a 90, ¿no? Con una media de 70 a 105. ¿Ya? La saturación de las arterias, 95, saturación, porcentaje de saturación, 95, y la vena, 75. Dijimos por el principio de Fick que esta diferencia es porque el cuerpo ha extraído sangre. Si a las arterias le llegaron 95% de saturación y salieron por la vena 75, significa que 20% ha sido extraído por el cuerpo, ¿ya? 20%. Si tenemos un flujo sanguíneo acelerado, entonces la saturación venosa va a ser mayor. El consumo de oxígeno va a ser igual, pero cuando el flujo está acelerado, la saturación venosa va a ser 85. Y si el flujo sanguíneo es bajo, el gasto cardíaco es bajo, la saturación venosa mixta va a ser mucho más baja, 55 o 65. ¿Se entiende, no? Se entiende. La saturación venosa mixta va a estar de acuerdo al flujo, al gasto cardíaco. A mayor gasto cardíaco, la saturación venosa mixta va a ser más alta. A menor gasto cardíaco, la saturación venosa mixta va a ser más baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno va a ser estándar, va a ser igual. Y va a estar de acuerdo a la talla, el peso del paciente y de la frecuencia cardíaca. El índice cardíaco. ¿Qué es el índice cardíaco? Es el mismo gasto cardíaco que la cantidad de litros por minuto, pero dividido entre los metros cuadrados de superficie corporal. Eso se llama índice cardíaco. Si lo multiplicamos por los metros cuadrados de superficie corporal, nos va a dar el gasto cardíaco. ¿Ya? La resistencia vascular pulmonar, ya dijimos cómo se calcula. Se calcula con la fórmula de presión es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Invertimos la fórmula y podemos calcular la resistencia vascular pulmonar si es que tenemos el gasto cardíaco y tenemos las presiones. ¿Ya? La resistencia vascular sistémica también igual. ¿En qué unidades se mide? Se mide en dinas por segundo por centímetro cuadrado, si usamos las unidades internacionales, o lo podemos convertir a milímetros de mercurio, unidades híbridas, si es que lo multiplicamos por 80. O en este caso dividimos entre 80, ¿no? Este es un catéter que se denomina Swan-Ganz. Cuando vean la presión, cuando vean en algún artículo cuál es la presión capilar, este es un catéter. Este es un catéter que tiene un globo acá, que se infla a través de este extremo. No, perdón, a ver. No, a través de este extremo. Perdón, acá, el rojo. A través del catéter rojo se inyecta 1 centímetro de aire. Y con ese centímetro de aire inflamos este globo como si fuera un salvavidas. Si abrimos la llave y retiramos 1 centímetro de agua, este globo se desinfla. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Para realizar esto. A través de una vena del cuello o de la pierna o del brazo, colocamos este catéter. Lo colocamos aquí, en la cava superior, inflamos el globito, este globito que está acá, lo inflamos en la cava superior y dejamos que la corriente, el flujo sanguíneo se lleve el balón, ese balón, jalando el catéter. De la cava superior se lo lleva a la aurícula derecha, pasa a la válvula tricúspide, pasa al ventrículo derecho, se lo lleva por el tracto de salida hacia la válvula pulmonar, lo lleva a la arteria pulmonar. ¿Ya? Lo lleva el globito y con el globito se lleva el catéter. Este globo se lleva este catéter de tal manera que el catéter queda en la arteria pulmonar. Se lleva hasta acá, hasta la arteria pulmonar. ¿Ya? Y por eso, nosotros, conforme va avanzando el globo, podemos ir midiendo las presiones. En la aurícula derecha, cuando el globo está en la aurícula derecha, nos va a dar ondas de presión de la aurícula derecha. Cuando llega al ventrículo derecho, nos va a dar ondas de presión del ventrículo derecho.
y cuando llega a la arteria pulmonar nos va a dar ondas de presión del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar. Aquí vemos la incisura dícrota que nos indica que estamos en una arteria, ¿ya? Presión sistólica, presión diastólica. Y si seguimos avanzando, vamos a llegar, ustedes saben que conforme llegamos al lecho vascular pulmonar, conforme avanzamos por acá, por el lecho vascular pulmonar, la arteria se vuelve cada vez más pequeña. Entonces, este globito se va a atracar en un vaso pequeño. Y como tiene un orificio distal, va a medir la presión capilar en cuña. O sea, ese hecho de que el globo se atora en un vaso arterial, vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar. Imaginemos que este es un vaso. Un vaso. Este es un vaso. Y nosotros colocamos un balón o un globo. Un globo acá. El globo está acá. Jalando un catéter, ¿no? Este globo va a ir avanzando hasta que se va a atracar acá. Se acaba que se atraca acá. ¿Ya? Eso se llama enclavar. Enclavar. Este catéter sigue hasta acá, sigue hasta fuera del cuerpo, hasta una máquina, y en la máquina se miden las presiones. Acá medimos las presiones, ¿ya? Presión sistólica y presión diastólica en la máquina. ¿Ya? Cuando este balón enclavó o acuñó, ¿no? Este balón que era chiquito para el vaso, conforme va avanzando, va acuñando, la punta del catéter va a estar acá. Y entonces este balón va a poder medir la presión que existe acá, hacia adelante, después de la presión de enclavamiento. Si yo quiero medir la presión acá, ¿qué hago? Desinflo el balón. Desinflo el balón. Entonces, si acá tengo otro vaso, perdón, a ver. Si acá tengo, uy, si acá tengo otro vaso, si acá tengo otro vaso, ¿no? Y yo desinflo, tengo acá el catéter que llegó hasta acá, ¿no? Yo desinflo el balón que estaba acá inflado, lo desinflo y ya no obstruyo la luz. La presión que yo mida acá va a medir la presión proximal, esta presión. En cambio, cuando inflo el balón, la presión que yo mida va a medir la presión distal. ¿Ya? Entonces, acá mido la presión de la arteria pulmonar e inflando el balón, mido la presión en cuña o capilar pulmonar. Entonces, eso era solamente para que tengan un concepto de cómo analizar el artículo. El examen clínico, ¿no? Es fundamental. El examen clínico incluye la historia clínica y el examen físico, y con eso podemos evaluar al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué tenemos que evaluar en el paciente con insuficiencia cardíaca? Hemos dicho que dos cosas. Ver las presiones dentro del corazón, presiones de llenado, es cómo se llena la aurícula izquierda y cómo se llena el ventrículo izquierdo, cómo se llena el ventrículo derecho, cómo se llena la aurícula derecha, y ver el gasto cardíaco o índice cardíaco, la cantidad de sangre que envía hacia la circulación sistémica. ¿Y esto cómo se ve? Se ve con las presiones. Si hay un buen gasto cardíaco, hay una buena presión. Entonces, cuando hacemos un examen clínico, tenemos que evaluar básicamente eso, ¿ya? Y también es más fácil evaluar la congestión y es más difícil evaluar la perfusión. ¿Cómo evaluamos la perfusión? Ya dijimos, vemos si la temperatura de la piel es adecuada, vemos si hay una congestión capilar, ¿ya? ¿Cómo evaluaríamos la presión, la perfusión o congestión en el pulmón? Con la saturación de oxígeno, ¿ya? Y los crepitantes, bueno. ¿A qué llamamos una presión de llenado ventricular elevada? Presión de llenado ventricular elevada llamamos cuando la presión capilar pulmonar en el pulmón es mayor de 22 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era lo normal en la presión capilar? Veamos qué dice acá. La presión capilar pulmonar normal debe ser de 8 a 12. ¿Cuánto consideramos una presión capilar pulmonar elevada?
22 milímetros de mercurio, ¿no? 22 milímetros. ¿Ya? Cuando consideramos un gasto cardíaco bajo, cuando tenemos menos de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Cuánto indicamos que era lo normal? De 2.6 a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Ya? Estos son valores extremos. Obviamente la presión capilar pulmonar de 14, 15, 16 es alta. 18, 19, 20 es alta. Solo que utilizamos 22 para decir que está sumamente elevado. Es la presión que vamos a encontrar clínicamente, ¿ya? Clínicamente vamos a identificar esos valores de presión. Probablemente esté elevado, si está en 16, 18 no nos demos cuenta, pero en 22 sí nos vamos a dar cuenta clínicamente, ¿ya? Igual el índice cardíaco. Un índice cardíaco de 2.6 es normal. 2.5 también está bajo. 2.4 también, pero probablemente no nos demos cuenta hasta que baje a 2.2. ¿Ya? Litros por minuto. En el gráfico también habrán visto, en el artículo también habrán visto la evaluación hemodinámica por el examen físico, ¿no? Hemodinámicamente nosotros por el examen físico tenemos que ver dos cosas, dijimos, el volumen, si hay hipervolemia, ¿no? Hipervolemia, o si hay hipovolemia. ¿Sí? Bastante volumen o bajo volumen. Y la perfusión, ¿no? ¿Hay buena perfusión o hay mala perfusión? Clínicamente definimos eso, nada más. No podemos evaluar más. Solamente eso. ¿Por qué? Cuando hay mucho volumen, decimos que hay congestión. Mucho volumen, hay congestión. Cuando hay poco volumen, hay hipovolemia, está seco. ¿Ya? La perfusión. ¿Hay buena perfusión? ¿O hay mala perfusión? ¿Ya? ¿O hay mala perfusión? ¿Ya? Si hay mala perfusión, vamos a encontrar esto. ¿A qué llamamos congestión? Si clínicamente vemos congestionado, probablemente esté por encima de 22 milímetros de mercurio la presión capilar. Si hay mala perfusión, el índice cardíaco está menor de 2.2 litros por minuto. Y ya vimos cómo se evalúa eso, ¿no? Claro, algunos para que se acuerden mejor le ponen húmedo, seco, caliente, frío, como en el artículo que les he enviado, pero es solamente para que se acuerden, ¿no? Para que se acuerden. Un paciente que tiene buena perfusión, está caliente obviamente, y no tiene congestión, está caliente y seco, ¿no? Es un paciente que no tiene mucho compromiso. Un paciente que tiene mala perfusión y también tiene mucha congestión, ese paciente está frío y húmedo, es bastante grave, ¿no? Frío y húmedo. Y un paciente que tiene buena perfusión, o sea, no hay mala perfusión, buena perfusión y tiene congestión, está caliente y húmedo. Significa que tiene buena perfusión, pero tiene sobrecarga de volumen. ¿Por qué es importante esto? Porque en los que son húmedos, el tratamiento empieza con diuréticos, ¿no? Empieza con diuréticos, ¿ya? Y cuando hay mala perfusión, el tratamiento se le agrega inotropos, ¿no? Inotropos. Pero obviamente si está seco, primero hay que darle líquido, hay que darle líquido. Y si está húmedo, hay que darle diuréticos, ¿ya? Para eliminar eso. En caso extremo, cuando ya pues la perfusión es mala, cuando la perfusión es mala ya ocurre lo que llamamos choque cardiogénico. Cuando el corazón la perfusión ya es mala. Claro, puede ser cardiogénico o no cardiogénico, ¿no? Pero la idea es que la perfusión es mala, ¿ya? Cuando el choque, o sea, el estado de hipoperfusión tisular es muy malo, puede tener varias etiologías, cardiogénico, séptico, distributivo, ¿no? Obstructivo. Son las clasificaciones de shock, pero cuando es cardiogénico, se debe a una causa cardíaca, puede ser un infarto al corazón, el daño de una válvula, una endocarditis infecciosa, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Los signos de hipoperfusión tisular, extremidades frías, tiempo de llenado capilar prolongado, confusión mental también. Si hay confusión mental es porque no le llega al cerebro suficiente sangre, especialmente en pacientes de edad avanzada, oliguria y niveles elevados de ácido láctico. Si
que hay niveles elevados de ácido láctico, clínicamente, ¿cómo lo veremos? Probablemente haya acidosis metabólica y tenga hiperventilación compensadora, ¿no? Entonces son los signos que nos indican una hipoperfusión tisular. Extremidades frías, tiempo de llenado capilar prolongado, confusión mental, oliguria y niveles elevados de lactato. El choque cardiogénico también se define como una presión arterial sistólica baja, menos de 90, gasto cardíaco bajo, diferencia arteriovenosa mayor de 5 milimoles por decilitro, ¿no? ¿Por qué mayor de 5 milimoles por decilitro? Porque ya hemos hablado que a mayor diferencia arteriovenosa significa que el flujo o el gasto cardíaco es bajo, ¿ya? La presión de enclavamiento capilar también es mayor de 15, mayor de 15. Recuerdan que para decir que hay congestión, decimos que lo vamos a detectar si es mayor de 22, mayor o igual a 22, pero en el choque cardiogénico, para definirlo como cardiogénico, la presión capilar tiene que ser más de 15, no puede ser baja. Si fuese baja, de repente no es cardiogénico, de repente es hipovolémico, de repente le falta volumen. ¿Ya? Tenemos que estar seguros de que tenga buen volumen. Ahora, la insuficiencia cardíaca puede tener varios estadios, solamente por factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo de insuficiencia cardíaca. Todos los factores de riesgo pueden indicarnos que este paciente va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Paciente que no tiene síntomas, pero ya tiene enfermedad. Por ejemplo, le ha dado un infarto, pero él no siente nada. Está asintomático, ¿no? La función miocárdica ha disminuido poco. Es un paciente en estadio B de insuficiencia cardíaca. O paciente que tiene insuficiencia, síntomas, que es un estadio C. Y a sus síntomas avanzados es estadio D. Algo también que tienen que ver la progresión de la insuficiencia cardíaca. La progresión, primero, en el estadio A, lo que vale es la prevención, ¿no? Estadio A y B. Y solucionar los problemas estructurales cardíacos. Si es un problema coronario, manejar el problema coronario. Pero ya cuando la insuficiencia cardíaca se manifiesta, ya hay que darle tratamiento pues, para bajar la precarga, reducir la proscarga. Es otro tratamiento ya de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Donde los síntomas ya empiezan. ¿Ya? Entonces, una insuficiencia cardíaca no empieza cuando empiezan los síntomas. El paciente puede estar asintomático, pero ya tiene factores de riesgo e incluso ya tiene daño estructural cardíaco y está en insuficiencia cardíaca. Es por eso que es importante la prevención. ¿Ya? A ver, ahora vamos a ver el caso clínico. A ver, alguien tiene que presentar el caso. Voluntarios. A ver, voluntario que presente el caso. ¿Quién va a presentar el caso? No, primero tienen que, para resolverlo, no. Primero, lean por lo menos un voluntario que lea el caso. Ya.
Ya, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí. Bueno, recuerden que estamos en el capítulo de semiología, ¿no? Entonces, tenemos que analizar analizar cada uno de los síntomas y signos que tiene el paciente, ¿no? Ser bien exhaustivos en ese capítulo, ¿no? No estamos acá para ver la patología, sino cada uno de los síntomas y todas las posibilidades. A ver, analizaremos uno por uno. Como acá está la lista, yo llamaré, pues, según lo que han presentado, ¿no? A ver, Adrián, Adrián Guaita. Adrián, Adrián, esto significa que no está. Vamos a registrarlo, ¿ya? Adrián, Adrián Guaita. Primer llamado. Ya. Entonces, Alan, Alan Wallace. Alan Wallace. Alan Wallace. Tampoco, primer llamado. A ver, Ana Paola Mendoza. Sí, doctor, presente. A ver, analice las dos primeras líneas de la historia clínica. Expurgue toda la información que pueda sacar de las dos primeras líneas de la historia clínica, de la anamnesis. Donde dice paciente varón de 51 años, ingreso traído por familiares por presentar en forma progresiva 2 días de disnea y setum intensas, seguidas de náuseas, inquietud y ansiedad. Ya, eso. Analice eso, esa información. Bueno, con respecto a la disnea que tiene 2 días presentando, bueno, podemos decir que es agudo por el tiempo. Mm, con respecto a la sed intensa que está presentando, bueno, puede ser un signo de deshidratación y bueno, la causa podría ser por una pérdida de líquidos, ¿no? Por fiebre puede ser, por vómitos se ha tenido. Luego, con respecto a las náuseas, bueno, no ha vomitado, así que no tendría relación con lo de la sed intensa por la pérdida de líquidos. Y la inquietud y ansiedad, mm, bueno, eso puede estar relacionado con las náuseas, quizás. Mm, ¿Qué más? El sexo y la edad, ¿le dicen algo? con respecto a sexo y la edad, varón de 51 años. Mm, puede ser por varón que está más propenso a enfermedad cardiovascular y por la edad también. Ya, puede ser, sí, sí, un paciente joven, ¿no? Un paciente joven. Ujú. ¿Qué dice Edgar? Bueno, Levanta. podríamos deducir que, bueno, en un paciente ya de 50 años podríamos, y además de la sed intensa, podríamos pensar en una posible DM tipo 2, ya que esta sed y deshidratación son características ya que nos indican a esto. Además, también presenta algunos síntomas, o bueno, como la inquietud y la alteración que está teniendo en este estado, que puede progresar, pues. Ya,
Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, pues es un paciente joven, varón, ¿no? De 51 años. Es traído por familiares porque seguramente se siente muy mal, ¿no? 2 días de disnea, sed intensas, como dices. No informan si ha tenido poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Pero dice que tiene náuseas, inquietud y ansiedad. ¿Podría ser un problema neurológico también? Está bien, estamos en el capítulo de cardiología, pero el paciente no viene en un capítulo determinado. ¿Podría ser un problema neurológico? ¿Alguien quiere intervenir? A ver, yo sí. Yo sí, Alexandra. Ha levantado la mano. Creo que está sin micrófono. No se te escucha. Ya, entonces que vaya hablando David. David, a ver, ¿David qué? David Seguila, Alexis. doctor. Ya, Sí. David Alexis. Seguila, sí. Bueno, viendo principalmente sus síntomas, bueno, viendo síntoma por síntoma, el síntoma de disnea puede tener origen respiratorio, cardíaco, metabólico también, por ejemplo, una acidosis, ¿no? Claro, claro. Que probablemente tenga esa disnea a causa de querer expulsar el CO2, ¿no? También la sed que tiene, que estaría dentro de un síndrome polidíptico, eh, es, o sea, bastante compatible con lo que es una descompensación diabética, ¿no? Por ejemplo, una cetoacidosis diabética, en un estado donde la glicemia, hay un estado hiperglicémico, hiperosmolar, eh, aumenta lo que es la sed y también aumentaría lo que es la dificultad para respirar. Y también podría haber una respiración de Kussmaul, ¿no? También podría haber náuseas y esa misma respiración, la disnea podría provocar lo que es la ansiedad, inquietud, ¿no? Entonces, este cuadrito que hay podría ser bastante sugestivo, nos podría llevar a lo que es una descompensación metabólica en un paciente diabético, ¿no? Probablemente una cetoacidosis diabética, eh, ya que la disnea no parece de origen pulmonar o cardíaco, ¿no? Sino más bien metabólica. Ya, a ver, ¿quién más levantó la mano? Alan. Sí, doctor, buenas tardes. Ahora sí me puede escuchar bien. Ahora sí, ahora sí. Ya, bueno, habló sobre descartar si es una causa neurológica y en el caso se menciona que el paciente tiene nixtamos, que justamente son movimientos Estamos en la involuntarios. historia clínica. Sí. Estamos en la historia clínica. No te pases al listán. Estamos hablando solamente de la anamnesis. Ah, es que escuché como mencionó descartar, No, pero bueno, o sea, por esas dos líneas tienes que imaginarte todas las posibilidades. De eso se trata. ok. No sabemos todavía si tienen nixtamus o no. Recién hemos preguntado eso. El paciente, como les repito, no viene en un capítulo. De repente puede parecer que es algo cardíaco y no lo es. De repente ha sido pepeado, le han intoxicado, le han envenenado. Es un paciente joven, activo sexualmente y de repente lo han tratado de envenenar, le han dado algo. No sabemos, tenemos que imaginar todas las posibilidades. ¿Es traído por su familia? No sabemos. Ya, entonces, ya, teniendo en mente que puede ser todo eso, ansiedad, inquietud, puede haberse, de repente solamente es una crisis de ansiedad. De repente se ha peleado con su jefe, con su enamorada, con su esposa. No sabemos, ¿no? Tenemos que pensar en todas las posibilidades. Ya, ahora, antecedentes. ¿Quién sigue? A ver, hemos preguntado. A ver, ¿quién había? Ana Mendoza ya habló, ¿no? Ariana. Sí, doctor, ¿se me escucha bien? Sí, sí se escucha bien. A ver, Ariana. La segunda parte, antecedentes.
¿Qué te ayuda, Bueno, qué te ayuda a reforzar lo que leíste en historia clínica? ¿O qué de nuevo te trae? ¿O que te aclara algún panorama al antecedente? bueno, por un lado, podemos ir negando la diabetes, que se puede tratar, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, porque dentro de los antecedentes niega diabetes o epidemia. ¿Qué más? También ¿sí? Sigue. Por otro lado, lo que es el tabaquismo ocasional, el alcoholismo, ya también nos va orientando a una enfermedad crónica que puede haber sido exacerbada, ya sea de origen respiratorio o de origen cardiovascular. Menciona que no hay cirugías previas ni enfermedades infectocontagiosas, por lo tanto también se podría ir descartando alguna complicación quirúrgica. Y por otro lado, que es la madre fallecida de muerte súbita a los 60 años, también podemos pensar en alguna enfermedad una enfermedad familiar como una cronopatía hereditaria o alguna enfermedad de deficiencia nutricional también, por ejemplo, porque las enfermedades neurológicas también se pueden deber a deficiencias nutricionales. Ya. Muy bien. ¿Qué, quién quiere opinar, agregar algo que le haya hecho pensar a los antecedentes o no? O nada. ¿O no ha contribuido? A ver, Johan, nuevamente. ¿Qué más? Lo que te llama la atención es el alcoholismo, básicamente. Ya. A ver, Samira. Sí, bueno, dice tabaquismo ocasional, pero también nos indicaría un factor de riesgo, ¿no? No sabemos exactamente, pero podría indicar un factor de riesgo ya que puede causar daños en el endotelio si es de manera crónica, ¿no? Produciendo ya sea una aterosclerosis y podría estar ligado entonces a enfermedades ya sea coronarias o hipertensiones. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere intervenir? Baja la mano, Yossi, que ya hablaste. Yo no hablé, doctor. A la que habló Ya, mi compañera perdón. Samira. Perdón. Yossi, Alexandra, sí. Dime. A mí me llama la atención la parte que dice madre fallecida de muerte súbita a los 60. Podría tener un factor de riesgo de manera genética, más que Claro, sí, nada. efectivamente, sí. Es un factor de riesgo fundamental, ¿no? Aunque, ¿qué dice David? Sí, doctor, también podría ser un síndrome de abstinencia, ¿no? Delirium tremens. Por haber sido quizás alcohólico anteriormente y estar ahorita en abstinencia. Y eso podría explicar la mayoría de síntomas. Claro, niega el consumo de drogas, pero es lo que él niega, ¿no? De repente no es así, ¿no? ¿Y qué? Dana, Sí, doctor. Bueno, quisiera agregar, aparte de lo que mis compañeros han dicho que acerca sobre la historia del alcoholismo, ¿no? A mí me parece un factor importante porque el paciente consume alcohol de manera crónica y el ¿ya? alcohol tiene un efecto citotóxico directo sobre las fibras miocárdicas e inhibe también la síntesis proteica, ¿no? Y obviamente va a afectar a la contractibilidad. Entonces me parece un factor de riesgo importante que se debería tomar en cuenta. Gracias. Ya, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien quiere opinar? Ariana creo que estaba levantando la mano. Sí, doctor, también podría mencionar, bueno, que es importante el dato en el que niega diabetes o dislipidemia o drogas, por ejemplo, ya que podríamos utilizar, por ejemplo, el hecho de que niegue diabetes para descartar ciertos factores metabólicos respecto a la primera parte que hemos leído, por ejemplo, ¿no? De que vaya por, bueno, en este caso por ese camino, ¿no? Algún tipo de factor metabólico clásico, ¿no? Eh, como diabetes mellitus, etcétera.
El hecho que él lo niegue significa que no tenga. No, también podríamos pensar de que aún no ha sido diagnosticado. Claro, puede estar debutando, ¿no? Puede estar debutando con Sí, diabetes. Claro. también. ¿Y qué me dicen? A ver, ¿me han levantado? ¿Quién más ha levantado la mano? Dana, ¿no? Tú eres Dana, ¿no? Dana. Dana. No, doctor, presioné casualidad, disculpe. Ah, ya, ya. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué opina? ¿Alguien opine sobre la muerte súbita a los 60 años? Emily. Emily. Bueno, yo quería cortar más que nada lo que niega ingesta de medicamentos, descartando por la disnea tal vez alguna reacción anafiláctica, alguna reacción medicamentosa. Ah, No ya. sé nada. Ya, claro. Ya. Pero de repente él quiere negar lo que ha consumido, ¿no? De repente él quiere negarlo. Pero está bien, podría ser. A ver, Ariana, ahora sí, levantó la mano. Ariana. Sí, doctor, respecto al antecedente familiar sobre su madre, bueno, las muertes súbitas a sus 60 años, es un riesgo no hereditario específicamente cardiovascular, como, no sé, por ejemplo, una enfermedad coronaria o arritmias. Esto sí podría darnos o incluso tener muy en cuenta una sospecha de base cardíaca en este paciente. A ver, Gianmarco, sobre eso mismo. Sí, doctor. Bueno, también podríamos tener en cuenta este factor genético de la dislipidemia y, bueno, consecuentemente de la enfermedad coronaria aterosclerótica, ¿no? Y como sabemos, las miocardiopatías hereditarias, por supuesto que se van a notar también y son muy genéticamente y estas producen estas muertes súbitas. Entonces, siempre se debe tener en cuenta. Eso, doctor. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más quiere levantar la mano? Sobre el mismo punto. Sobre el factor de riesgo. ¿Quién levantó? ¿Quién levantó? No veo la mano. No veo la mano de nadie. Buenas tardes, no se le escuchaba. Ah, ya. ¿Se me ¿Quién escucha? habla? Ya. Sí, Asdri. Sí. A ver. Bueno, doctor, justo en el punto que usted estaba hablando, en realidad hay bastantes factores de riesgo, ¿no? Que puede ocasionar muerte súbita a los 60 años, ¿no? Entonces, sería bueno también, digamos, indagar si también su mamá consumía, ¿no? Era a- alcohólica o también ocasionalmente o regularmente em, era fumadora, ¿no? Entonces eso podría ser también un riesgo. O puede ser también que su madre pudo haber tenido hipertensión arterial también quizás no controlada, diabetes, también el colesterol alto, obesidad, entre otros factores, ¿no? Que pueden contribuir a una muerte súbita también a esa edad. Eso quería acotar, doctor. Ya, muy bien, muy bien. A ver, si tendría antecedentes de muerte súbita a los 70 años, ¿sería un factor de riesgo? David. Sí, doctor, hay enfermedades que sí podrían pertenecer a la parte, o sea, genética, ¿no? Podrían, y sería un factor de riesgo. Por ejemplo, si la madre ha tenido enfermedad coronaria precoz y ha tenido muerte súbita, por eso también, así como si hubiera tenido arritmias que, bueno, que provocaran fibrilación ventricular o síndrome de Cute largo, ¿no? Brugada, también podría estar relacionado a lo que siente el paciente. Quizás probablemente una arritmia también podría explicar los síntomas que tiene actualmente. ¿Alguien más? ¿Les parece que esa edad es 70 años o 75 años es un factor de riesgo? Por lo general, por lo general en hombres menores de 55 y mujeres menores de 65, ¿no?
se considera como algo prematuro, o una muerte prematura, ¿no? Pero cuando ella es muy avanzada ya no es que sea un factor de riesgo significativo. Pero de todas maneras, está bien para tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora sí, en el examen físico, esto sí tenemos que indagarlo porque se debe a la semiología. A ver, ¿quién quiere hablar sobre la frecuencia cardíaca? A ver, Samira. Bueno, exactamente de la frecuencia cardíaca podría ser también compensatoria, ¿no? Al gasto, bueno, para mantener el gasto cardíaco. En caso de insuficiencia, por ejemplo. Porque, bueno, de lo normal está pues alta, entonces está en taquicardia y podría indicarnos, ¿no? Algo compensatorio para estar manteniendo gasto cardíaco. Por diversos motivos que pueden ser, ¿no? Que cause una insuficiencia, por ejemplo, y tratar de compensar el cuerpo. Ya, entonces, ¿piensas que es una taquicardia compensadora? Sí, podría ser un punto. Ya. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más opina? A ver, María Fernanda. Sí, doctor, justamente de lo que estaba hablando mi compañera Samira acerca de la taquicardia, esto, bueno, puede ser por diferentes mecanismos. Uno podría ser teniendo en cuenta la hipotensión para tratar de mantener un gasto cardíaco. También, si es que, bueno, tuviera anemia para estimular esta taquicardia compensatoria. También si estuviera en una situación de estrés, ansiedad, ¿no? Y bueno, siguiendo así hablando con la presión arterial, también vemos que está en hipotensión, entonces hay una perfusión tisular que está comprometida. Esto también puede estar generando lo que es un riesgo de la hipoperfusión cerebral, también renal y cardíaca. Ya, muy bien. Ya, a ver. En cuanto a la presión, a ver. ¿Quién quiere opinar acerca de la presión? O seguimos llamando. A ver, Kiara. Sí, doctor. Bueno, justo como estaba mencionando mi compañera, en este caso la presión arterial está disminuida, ¿no? Hay una hipotensión. Esto, bueno, podría indicarnos de que hay una disminución del gasto cardíaco o en general un problema de la perfusión periférica, ¿no? Entonces, cuando esta presión disminuye, el cuerpo intenta de alguna forma compensarlo, también aumentando lo que es la frecuencia cardíaca, como también se puede observar en el examen físico, ¿no? Que hay taquicardia. Y bueno, podría ser debido a la insuficiencia cardíaca o tal vez también a un shock, tal vez, o hipovolemia, podría ser algún diagnóstico. Ya, mira, y si esa presión, necesitamos medirle la presión arterial para calcular esa presión, o sea, necesitamos tomarle la presión con un tensiómetro o con el examen físico podríamos estimar la presión. Tú misma, Kiara. Kiara. Sí, doctor. Tal vez se podría estimar un poco. ¿Cómo? Bueno, podríamos relacionarlo con la frecuencia cardíaca también, de que se encuentra aumentada. No, pero un paciente con frecuencia cardíaca alta puede tener presión baja o puede tener presión alta. ¿Hay alguna forma de saber que está hipertenso sin un tensiómetro? ¿Alguien quiere intervenir? Doctor. Sí. Bueno, los principales órganos comprometidos cuando hay una presión arterial baja van a ser el cerebro, ¿no? El riñón y el corazón. Entonces, va a haber signos característicos como la confusión, somnolencia, y bueno, eso sería principal, ¿no? Podrías deducir, si ves estos signos neurológicos, pues los puedes pensar en una disminución de la presión arterial media. Sí, pero esos síntomas neurológicos pueden deberse a otras cosas también, ¿no?
¿Tiene algo que ver el pulso con eso? ¿Pulso? Tomando el pulso podemos saber qué presión tiene. David, a ver, David. Allá. Sí, doctor. Allá. Bueno, la presión arterial está compuesta de lo que es la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco, ¿no? Y asimismo podemos descomponer el gasto cardíaco en frecuencia cardíaca, que multiplicado también por el volumen sistólico. Así que cualquiera de estos componentes alterados, subido, lo normal sería que otro lo compense, ¿no? Para mantener la presión equilibrada. Por ejemplo, si aumenta volumen sistólico, podría aumentar presión cardíaca. Si aumenta frecuencia cardíaca y no se compensa con los demás, también podría aumentar. En el caso de lo que es lo que usted mencionó del pulso, si es que las pulsaciones están, se sienten fuertes, por decirlo así, esa intensidad de contracción o de fuerza que está sobre la pared arterial nos podría indicar también si es que la presión está elevada, ¿no? Asimismo, si por ejemplo el paciente tendría signos de deshidratación y taquicardia, podríamos decir que quizás la presión está un poco baja y se trata de compensarla con aumentando frecuencia cardíaca y a la disminución de volumen, ¿no? Asimismo, si el paciente tiene una infección, probablemente podríamos tener quizás un poco de idea que quizás su presión está un poco baja, ¿no? Por la vasodilatación y la disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, quizás podríamos estimar con alguno de todos esos factores su presión arterial, ¿no? Si podría estar elevada o disminuida. Y bueno, lo del pulso sería eso, ¿no? Si la intensidad de las pulsaciones está un poco aumentada, estaría un poco elevada. ¿Estás de acuerdo, Jovan de la Cruz? ¿Qué opinan? William. Sí, doctor, yo estoy de acuerdo con mi compañero Joan. Por ejemplo, en las situaciones clínicas o en situaciones de urgencias, vi que sí se puede usar algunas veces como una regla los pulsos para tener en cuenta la presión arterial. Justamente como lo dijo, ¿no? Si es que sentimos el pulso carotidio, la presión arterial sistólica va a ser mayor a igual a 60 milímetros de mercurio, o si es que podemos sentir el pulso femoral, la presión arterial sistólica va a ser mayor o igual a 70 milímetros de mercurio, o si es que tomamos el pulso radial, la presión arterial sistólica va a tender a ser mayor o igual a 80 milímetros de mercurio, o en otro caso, si es que también tomamos el pulso pedial o tibial y se puede palpar todavía, entonces la presión arterial sistólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, si es que al momento de tomar los pulsos sentimos que los pulsos periféricos van a empezar a perderse, pero los centrales están aún presentes, esto quizás nos puede sugerir que tiene una presión arterial baja, pero esto no siempre va a ocurrir así, pues también van a haber casos donde se den arritmias, donde no va a ser el mismo el pulso con la presión arterial, y también hay otras limitaciones que al tener esta referencia del pulso para medir la presión arterial, se puede dar una estimación grosera de la presión sistólica y
Otra limitación es que tampoco da una información precisa sobre la presión diastólica. Ya. A ver, voy a compartir solamente para poder hacer un gráfico, ¿ya? Solamente para